Muy buenos días, familia. Continuamos con las operaciones que abrimos ayer por la tarde abiertas, tanto en Bitcoin, donde nos poníamos cortos, donde abrimos esos shorts, como en el eurodólar, donde metimos también algún long táctico en la parte baja, aunque ya sabéis que tengo operaciones más de swing trading por utilizar el tecnicismo, ¿vale? De un poquito más de largo plazo, entre comillas largo plazo, ¿vale? Pues en el eurodólar, por ejemplo, ya sabéis que tengo algún short metido en la zona de 1,09, 1,089 más o menos, ¿vale? Y que de momento esos los voy a mantener porque creo que el precio puede continuar bajando, pero bueno, sí que se puede, como comentaba ayer y como he hecho, pues buscar algún long táctico más de corto plazo, más de scalping, ¿vale? Pues eso, para sacar un poquito de profit rápido, ¿vale? Y con respecto a Bitcoin, también parecido. Sabéis que tengo algún long abierto desde más abajo, desde los 81, si no me equivoco, creo que le llevo en el caso de Bitcoin. En Ethereum también llevo alguna desde abajo, pero bueno, sí que siempre se puede buscar también lo mismo, alguna operativa de scalping un poquito más a corto plazo. Pero bueno, antes de entrar con los mercados, ahora explico bien y a fondo todo. Lo primero, hay que revisar esos datos macro y las noticias que tenemos que tener en cuenta muy rápidamente. Lo primero, a mediodía, a la 1:30 hora española, vamos a conocer los datos, que yo creo que es el dato más relevante del día de hoy, que son esos datos de pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, ¿vale? No van a causar o no deberían de causar volatilidad en la mayoría de los mercados, ¿vale? Donde va a causar volatilidad o podría es en Forex, ¿vale? En el dólar y en el eurodólar. Sí, sobre todo si hay sorpresa con respecto al dato, pues bueno, sí que podría causar algo de volatilidad. Lo normal es que este dato, si sale mejor de lo esperado, sea positivo para el dólar; si sale peor de lo esperado, pues sea negativo para el dólar, ¿vale? En el caso de bienes duraderos, de pedidos de bienes duraderos, el general se espera que caiga al menos 1,1 y el básico en este caso se espera que mejore del 0 al 0,2%. Así que veremos cómo sale. Sobre todo si hay diferencia con respecto a la previsión o al pronóstico, ya sabéis que es cuando vemos la volatilidad, porque ese dato ahora mismo el mercado lo tiene descontado. Hemos conocido también el dato de IPC en Inglaterra esta mañana, dato importante, donde vemos cómo ese IPC mensual pasa del menos 0,1 al 0,4, un ascenso fuerte en el mensual. Sí que es verdad que menos de lo esperado, pero es un ascenso, ¿vale? Pero en el anual, y esto es lo positivo para Reino Unido, hemos visto cómo cae del 3 al 2,8%, lo cual, como digo, es una buena noticia, porque ya sabéis que la inflación sigue siendo, aunque ahora haya casi más miedo a esa recesión, que yo creo que está injustificado ese miedo, aunque ya Powell quitó un poco el miedo, pero bueno, el mercado sigue teniendo, yo creo que cierto miedo. Pues bueno, a mí casi me preocupa más o un poco más de momento la inflación que la recesión, pues yo creo que no está la cosa como para pensar en recesiones a corto plazo. Y luego tenemos también el PIB de España, lógicamente esto no causa volatilidad en los mercados, pero por lo que nos toca de cerca, ¿vale? El PIB de España, el anual, cae del 3,5 al 3,4 y el trimestral se mantiene en línea en el 0,8%. Al final es normal que se ralentice un poco el general, es un buen dato en cuanto a la macro, es un buen dato, por supuesto. Hay que ver, no voy a entrar en eso porque ya no estoy intentando mantenerme alejado de la política por mi salud mental y por poder estar centrado en el trading y en lo que a nosotros nos interesa. Pero bueno, habría que desgranar bien por qué España está creciendo a un 3,4, 3,5, que es muy por encima de lo que crece el resto de las economías europeas. Es verdad que el sector servicios de España aprieta, está funcionando muy bien, pero también es verdad que la mayor parte del crecimiento viene del sector público, viene de dinero público, y ya sabéis que eso no puede ser así. Lo necesario para que un país y una economía vaya bien es que sea el sector privado el que tire lo máximo posible y el sector público, dentro de que hay que tener un buen sector público, evidentemente, pues chupe o gaste lo menos posible del sector privado, ¿vale? Y en este caso en España lo que vemos es al revés, un sector privado cada vez es más pequeño y un sector público que cada vez es más grande. Por lo tanto, antes o después la cosa va a acabar mal. Pero bueno, la economía sigue creciendo, los datos macro siguen creciendo y eso es lo que le importa al gobierno. Dicho esto, que me caliento y me meto en temas que no nos conciernen, vamos a pasar a las noticias que sí nos conciernen, que sí que son importantes y tenemos que revisar en el día de hoy. Lo primero, fijaros, otra victoria para Donald Trump, que parecía tonto. Bueno, pues muy tonto desde luego no es. Vietnam
Otro país más, después de la India, que ya anunciaba en el día de ayer que estaba dispuesta a reducir a la mitad todos sus aranceles con Estados Unidos. Bueno, pues ayer Vietnam ya dijo también que iba a reducir significativamente los aranceles a productos clave de Estados Unidos para evitar esos aranceles recíprocos que espera poner Estados Unidos, Donald Trump, a partir del 2 de abril. Algún ejemplo, por ejemplo, el gas natural licuado del 5 al 2%, automóviles del 45 al 32%, el etanol del 10 al 5%. Por lo tanto, esa estrategia de Donald Trump de amenazar para que después para que después, pues eso, como el que va a negociar y pone un 10 para que el otro ofrezca un 5 y al final dejarlo en 7, ¿no? Pues es lo que ha hecho un poco Trump. Ha empezado amenazando muy fuerte para que los países, antes de que se impongan las sanciones, diga, oye, espérate, que antes de que me pongas esta sanción yo te doy esto y así quedamos ni para ti ni para mí, ¿vale? Quedamos en paz. Bueno, pues Trump le está funcionando de momento la estrategia. Otra noticia importante, esto en pocos telediarios y pocas noticias salen, pero yo quiero que lo sepáis porque, aunque todavía es pronto, va a ser el conflicto del futuro, el siguiente, ¿vale? Y es Taiwán. Estamos viendo cómo Estados Unidos está armando Taiwán. Lo último que hemos conocido es que Taiwán va a celebrar esta semana en Estados Unidos que Estados Unidos va a entregar el primer avión F-16V, ¿vale? Fabricado por la armamentística Lockheed Martin a Taiwán. Y este es uno más de una ristra de entregas de armamento que estamos viendo por parte de Estados Unidos a Taiwán, de comentarios de Estados Unidos en los que ya antes no reconocía la independencia de Taiwán, ahora parece que no la reconocen directamente, pero ya no mencionan que es parte de China, por lo tanto, como digo, yo creo que, y Trump sabe que ellos, su enemigo, entre comillas, su rival es China, Estados Unidos lo sabe, Taiwán creo que fabrica, no sé si es el 60, el 70 o el 80% de los chips del mundo, y fijaros lo importante que es eso hoy en día con la inteligencia artificial, y por ende, pues este es el conflicto del futuro. Entonces, aunque a corto plazo no cause impacto, no cause volatilidad y no lo salgan las noticias y casi nadie lo informe, yo quiero que vosotros lo sepáis y lo tengáis en cuenta, y lo seguiremos también de cerca cómo se vaya desarrollando los acontecimientos. ¿Por qué? Porque así, estando bien informados y entendiendo estas cosas, es como no nos va a pillar desprevenidos. Igual que el que estaba bien informado en su día no le pilló desprevenido a la invasión de Rusia a Ucrania, que se veía venir, ¿vale? Y esto es algo que, como digo, no sabemos si en meses, en años, pero se ve venir, y antes o después ahí pasará algo, estoy seguro. Por otro lado, también se ha anunciado, ¿vale? Esta noticia es de Bloomberg, que Trump parece que acelera los aranceles al cobre y el precio en Nueva York se ha debido de disparar, ¿vale? Y es que por lo visto la administración Trump podría imponer aranceles del 25% a las importaciones de cobre en cuestión de semanas, ¿vale? Fijaros, Bloomberg dice mucho antes del plazo de 270 días, ¿vale? Yo personalmente no estaba al tanto de que también se estaba planteando en Estados Unidos poner aranceles al cobre, pero desde luego, pues bueno, no es tampoco una buena noticia porque lógicamente va a encarecer un metal que hoy en día es imprescindible. Pero bueno, veremos. Igual quiere también sacar algo de algún país exportador de cobre, que puede ser, y igual pues vemos como, igual que por ejemplo estamos viendo ahora con Vietnam, con India, y parece que con Europa también van a negociar esta semana, pues bueno, igual vemos algún anuncio y luego esos aranceles no quedan en nada, ¿vale? Así que bueno, o quedan en menos, ¿no? En vez de un 25%, pues quedan por debajo, ¿vale? Así que, dicho todo esto, vamos ahora sí a analizar, a repasar los mercados, ¿vale? Intento pasar las noticias y datos macro rápidamente para que no se nos haga excesivamente largo el vídeo, ¿vale? Pero si luego hay algo que queréis que comentemos, pues decídmelo en comentarios del vídeo, decídmelo también en el canal de Telegram, porque bueno, también puedo mandar ahí algún vídeo o algún audio. Ya sabéis que a mí me encanta explicar estas cosas, me encanta la geopolítica y en ese sentido, entonces hablamos lo que queráis, ¿vale, chicos? Así que dicho eso, vamos a repasar los mercados. Tenemos de momento hoy a unos mercados estadounidenses que vienen con ligeras correcciones. En el día de ayer conseguían ganancias muy tímidas, ¿vale? Muy leves, pero conseguían ganancias. El S&P, fijaros cómo abrió y cerró por encima de la media móvil de 200 periodos, por lo tanto se podría considerar como rota, aunque lo ideal, vamos a ver en el día de hoy si no vuelve a perforarla a la baja, lo ideal es que no lo haga, ¿vale? Como digo, con la vela de ayer podríamos dar esa media móvil de 200 por rota. Ahora lo importante es mantener esa ruptura. El Nasdaq no tuvo esa suerte en el día de ayer, a pesar de subir casi el doble que el S&P, más del doble, perdón, un 0,79. Bueno, pues sigue por debajo de la media móvil de 200 periodos. El Dow Jones
que hoy también viene con correcciones. Ayer nada, subía un 0,09 muy tímidamente, y el Russell 2000 que ayer, fijaros, cerraba en rojo y hoy también viene en rojo. Quizás parece que igual se quiere apoyar de nuevo en la zona de los 2063 puntos, ¿vale? Así que vamos a ver porque... Hombre, yo creo que ahora ya parece que le cuesta un pelín más subir a los índices estadounidenses, a no ser que veamos un impulso rápido desde aquí para arriba, pues bueno, podríamos ver algo de corrección, quizás como ya sabéis, a cerrar o a apoyarse o a rellenar ese gap de abajo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué sucede en el día de hoy. No hay datos macro, no debería haber una volatilidad excesiva, así que veremos a ver cómo se comporta el mercado. Tenemos también que vigilar, por otro lado, bueno, las materias primas, como siempre, el petróleo rompiendo esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Hoy ya abre y vamos a ver si cierra ya por encima tanto de la zona de soporte de los 72,39 como de esa línea de tendencia, y así podríamos considerarla como rota. Yo no lo he operado en el día de ayer, pero lo comentaba en el día de ayer, que en estos niveles se puede buscar algún tipo de operativa perfectamente alcista en el caso del petróleo, para buscar quizás un primer profit. Lo voy a dejar por aquí marcado, ¿vale? Quizás por estos niveles, ¿vale? Del entorno a los $74 más o menos, donde es bastante probable que llegue, y luego pues se puede dejar también correr un poquito más el long hasta la zona de los $77. Yo creo que al final, si el petróleo consigue mantener sobre todo ese nivel de los 72,40 dólares, pues perfectamente podríamos ver ese avance. Eso sí, siempre, por supuesto, se opera con stop loss, ¿vale, chicos? Por otro lado, vamos a echar un vistazo también al oro, que venía o viene de momento en el día de hoy con avances, pero se encuentra en lateral. Si miramos un gráfico horario, ¿vale? Miraos, de hecho ahora, justo ahora, vamos a ampliar un poquito más. Mirad, justo ahora está rechazando de nuevo, si nos vamos al gráfico un poquito más de horario de una hora, ¿vale? Un poco más de corto plazo. Fijaros cómo está rechazando justo la zona del POC, ¿vale? Yo creo que desde aquí, a ver, si no consigue superar estos niveles del 3034 más o menos, yo creo que desde aquí sí que podríamos ver otro rechazo a la zona y volver de nuevo como mínimo a los niveles de los $3000, y a partir de ahí veremos, ¿vale? Porque si nos vamos a un gráfico diario, seguimos viendo esa divergencia que nos podría llevar a más correcciones, pero claro, es que hay que tener en cuenta que estamos en tendencia alcista muy fuerte, y aunque veamos una divergencia, lo voy a dibujar porque yo creo que se entienden mejor las explicaciones cuando lo dibujo, aunque veamos una divergencia bajista en el RSI, ¿vale? El precio perfectamente pues puede hacer así, aquí dejarnos otra pequeña divergencia, ¿vale? Y después meternos otra corrección, ¿vale? Y continuar con la tendencia alcista. Por eso digo que no me gusta cuando vemos una tendencia tan alcista, en este caso, en el caso del oro en gráfico diario, pues bueno, o buscarlo shorts de largo plazo, ¿vale? Me gusta más operaciones, digamos, tácticas, ¿vale? Ahora, como estaba con el vídeo, no he tenido la oportunidad de entrarle, pero bueno, quizás sí que hubiera sido, porque además, fijaros, tenemos, bueno, no, aquí no hay divergencia bajista, pero fijaros cómo ha rechazado el POC de, justo el POC, ¿vale? De toda esta zona de acumulación, y como digo, sí que esa corrección 3014 como mínimo, $3000, ¿vale? Y a partir de ahí veremos qué pasa con el oro. Zona de soporte los 3000, y si la pierde ya sabéis que el siguiente nivel son estos 2986 o inclusive los 2981 como la siguiente zona. Al final, desde un punto de vista fundamental, hay que tener en cuenta que si se siguen rebajando esas tensiones en cuanto a Rusia y Ucrania, ya ayer, como sabéis, se alcanzó un acuerdo de alto el fuego en el Mar Negro, pues bueno, si se van alcanzando diferentes acuerdos, eso puede hacer algo de presión bajista para el oro. Al final, menos tensión global, menos tensión geopolítica, menos guerras, pues todo eso favorece que el oro pueda bajar de precio, ¿vale? La plata rebotaba ayer, fijaros, desde esta zona de 32, bueno, ayer no, perdón, tocó el viernes la zona de los 32,60, y ayer se frenaba justo en la mitad del canal. Ahora vamos a ver si consigue o no romperla. Fijaros como el cobre, a la luz de todo esto, se me ha escapado estos días el cobre, ¿eh? Sí que es verdad que, bueno, los que me seguís ya de hace tiempito, acordaos que voy a ver si encuentro los gráficos, avisábamos de zona de compra muy buena, muy óptima en estos niveles de aquí abajo, de los $4, y fijaros, ya se nos ha ido a los $5,37. Si alguien le ha entrado, lo llevaba, enhorabuena, por supuesto, ya llevamos un 33% de profit desde esos niveles. Yo personalmente tomé profit en el entorno de los 4,70, esperando una corrección más amplia, craso error, evidentemente, pero bueno, en el trading ya sabéis, chicos, que esto es así, pero bueno, quien lo haya
haya comprado, pues como digo, enhorabuena porque desde luego ha subido. Y este ascenso tan rápido, pues habrá sido seguro por este tema arancelario que hemos visto, y que la verdad es que yo había escuchado el tema de acero y demás, pero no concretamente este de el cobre, ¿vale? Le he tenido un poquito desatendido en las últimas semanas al cobre, y fijaos qué rabia porque sí que ha dado... Y cada buena oportunidad en el caso del cobre, ¿vale, chicos? Vamos a repasar ahora el eurodólar. Fijaros cómo en las últimas 4 horas, esto tiene que ser la última hora prácticamente. Sí, mira, fíjate, la última hora, mientras estaba preparando el vídeo justo, mirad qué apretón acaba de pegar el eurodólar, se mete por encima de la zona de soporte del 1,079, y lo que comento, ¿vale? Aquí me voy a detener un poco más, lo voy a explicar bien porque es lo que os comentaba. Yo ayer, fijaros cómo... decía que veíamos divergencia. Fijaros cómo nos viene haciendo el RSI. A ver, que saco el resaltador. Fijaros cómo viene haciendo el RSI, sobre todo aquí en esta zona ya, esos máximos ascendentes, ¿vale? Mientras que el eurodólar nos ha seguido haciendo mínimos descendentes. Y encima, además, es que nos encontramos... ¿Vale? Nos encontramos, vamos a verlo en gráfico diario, sobre una zona, fijaros, justo de soporte importante, ¿vale? En esta zona del 1,0715 más o menos, que es justo donde ya se nos acaba la liquidez o el volumen de toda la zona esta de acumulación, y es una zona de soporte importante. Y vemos como las mechas se nos van acortando, fijaros cómo vemos esos martillos martillos bajistas, ¿vale? Martillos invertidos. Vamos a ver, como digo, porque... normalmente este agotamiento de la caída pues suele acabar en una reversión alcista, aunque yo creo, y ya lo hemos comentado muchas veces, un segundín que quito estos dibujos, yo creo que podemos continuar, vamos a continuar de hecho con esa tendencia bajista, pero bueno, sí que creo que en el corto plazo podemos ver después de este suelo que nos puede estar formando aquí, algún tipo de reversión al alza, a buscar la zona del POC, que yo es donde ya voy a tomar profit de los long que he abierto aquí abajo, inclusive quizás un poco más, a buscarle el 1,08 de nuevo, ¿vale? Y ya desde estos niveles, pues muy probablemente continuemos con esas correcciones, ¿vale? Continuamos con las correcciones, pues como digo, hacia la zona quizás del 1,07 o inclusive un poco más, a buscar a la zona del 1,065, pero bueno, eso ya lo hemos analizado durante toda la semana, ¿vale? Durante toda la semana esta y toda la semana pasada también, ¿vale, chicos? Y ya sabéis que yo llevo un short abierto desde la zona, llevo de hecho dos, desde la zona del 1,09 más o menos, no en el mismo precio los dos evidentemente, pues los llevo abiertos por esos niveles y yo les voy a mantener de momento, ¿vale? Les voy a mantener de momento. Si por supuesto el precio finalmente hace esto, pues aparte de cerrar, como digo, bien hasta aquí o bien hasta aquí, aparte de cerrar los short de scalping, los short rápidos que ha abierto aquí abajo, pues también por supuesto igual aprovecho cuando vea una reversión del precio óptima, pues para entrarle seguramente nuevamente en corto y también ir sacando algo más de profit por ahí, ¿vale? Y por supuesto muy atentos que no nos pierda esa zona, ¿vale? Si nos pierde ese nivel, esa zona, ahí sí cerraré los short, porque entonces ya podríamos ver además una caída que yo creo que puede ser más o menos rápida hacia por lo menos esa zona de 1,07300, 1,07151 más o menos, ¿vale, chicos? Dicho esto, vamos a repasar ahora sí. Creo que no me dejo nada en el tintero. Vamos a meternos ahora sí con las criptomonedas. Vamos a repasar Bitcoin, Ethereum y la altcoin que nos toca hoy, que es Kaspa, ¿vale? Con respecto a las altcoins, voy a dejar borrada Kaspa, ¿vale? Fijaros, chicos, cómo de momento para mañana estaría Doge como la siguiente más votada. Y fijaros cómo tengo un montón que tienen solo un voto. Así que, oye, los que hayáis votado estas, lo digo, ya lo expliqué ayer. Un voto por cada día, un voto por cada vídeo, aunque seáis la misma persona. Un voto por cada vídeo y podéis votar evidentemente durante los días seguidos la altcoin que vosotros queréis. El que quiera BNB pues puede votar hoy BNB, mañana BNB, pasado BNB, y yo voy sumando, y de esa manera damos opción, chicos, a todos a que podáis votar a la vuestra acumulando votos, y de esa manera pues como digo damos opción a todos a que se puedan analizar diferentes altcoins, ¿no? Como por ejemplo ha pasado con Solidus, que ha habido una persona que la ha estado votando pues no sé si 3, 4 o 5 días en diferentes vídeos, y al final pues la hemos acabado analizando en el día de ayer, ¿vale? Así que de momento hoy vamos a darle con Kaspa y mañana le daremos con Dogecoin, que es la siguiente en la lista, ¿vale? Vamos a empezar repasando como siempre Bitcoin y Ethereum. Le tenemos a Bitcoin, vamos a abrir este gráfico mejor, ¿vale? El de medio plazo, ahora echamos un ojo al de corto, pero en el medio plazo le tenemos a Bitcoin, fijaros, frenado justo sobre la zona de los 88,200, 88,230 más o menos, ¿vale? 88,500 por redondear, vamos a decirlo así.
Y es que además, fijaros cómo tiene la media móvil de 50 por arriba, esa línea de tendencia bajista, y por abajo tiene la media móvil de 200. Estamos en una zona donde es normal que el precio se frene, donde es normal que el precio acumule. De hecho, en un gráfico horario y diario seguramente también, mirad cómo el volumen va bajando, y seguro que si abro un gráfico lo meto en horario también, ¿vale? Miradlo. ¿Vale? Como el precio va bajando, está acumulando en este nivel, y ahora hay que ver si el precio finalmente va a romper por arriba o va a romper por abajo, ¿vale? Yo digo, aunque estemos formando un triángulo, que normalmente es un patrón de continuación, el precio viene subiendo, nos forma aquí se ve más claramente, ¿vale? Nos forma aquí, el precio viene subiendo, nos forma un triángulo, y lo normal, lo más probable... Bueno, no lo más probable porque los triángulos fallan como una escopeta de feria, ¿vale? Pero lo que te va a decir todos los manuales del trading es que el triángulo, pues puede... lo normal es que haga algo así, ¿vale? Pero el triángulo falla más que una escopeta de feria, o sea que no nos fiemos. Yo de hecho no descarto para absolutamente nada, no lo descarto, una posible corrección del precio hacia la zona de los 86.000 dólares, zona de soporte, incluso esa línea de tendencia alcista, incluso podríamos ir a buscar ese gap y cerrar ese gap, ¿vale? Y después pues veremos si el precio continúa de nuevo o consigue retomar esa tendencia alcista, ese sesgo alcista, para buscar de nuevo la línea de tendencia bajista e intentar de nuevo romperla o no, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que porque haya subido y nos está haciendo un triángulo, no pongamos todas las cartas en el asador o toda la carne en el asador, mejor dicho, que he mezclado ahí dos refranes. No apostemos todo a que el precio, como nos está formando un triángulo, sí, va a romper 100% y se va a ir para arriba. No, ¿vale? Y por eso a mí no me gusta nunca asegurar ese tipo de cosas, porque los triángulos, como ya he dicho varias veces, fallan más que una escopeta de feria, ¿vale? Así que, dicho esto, lo que acabo de mencionar, continuamos en esos niveles, ¿vale? Lo más importante, me lo preguntaba ayer también un compañero en el canal de Telegram, quiero que entendáis que el precio de Bitcoin se encuentra ahora mismo en una zona, fijaros, importantísima, en una zona clave, ¿vale? A superar, que es la zona de resistencia de los 89 y los 91, ¿vale? Si consiguiera el precio de Bitcoin superar la zona... ahí sí podría el precio continuar subiendo, pero hay que entender, imaginaos que esto ha sido una falsa ruptura, una falsa pérdida de esta acumulación para manipular el mercado, una manipulación, ¿vale? Esto de aquí ha sido una manipulación, ¿vale? Lo vamos a dejar así, manipulación, para después el precio subir y continuar subiendo, ¿vale? Romper y continuar subiendo, pero el precio no va a hacer así. ¿Vale? No va a hacer así, no, el precio, si de verdad esto es una falsa ruptura, lo que va a hacer es así. Vamos, lo que yo creo que puede hacer es así, es muy probable, y que vaya muy despacito, muy poco a poco, y no se nos va a ir, esto no va a hacer un por dos. Esto no se nos va a ir a los 170, esto es muy probable que nos llegue, como digo, a la zona de máximos históricos, o igual nos rompa el ATH un poquito, ¿vale? Y después veamos correcciones, ¿vale? Entonces, por eso digo que no pensemos que, oye, aquí vamos a hacer un por dos del tirón, ni cosas así. Hay que tener paciencia, hay que ver que rompe. También otro escenario muy probable en el medio plazo es que podemos ver una falsa ruptura que nos llega incluso a los 96 a tomar liquidez para después venirse a terminar la corrección, que es algo que yo veo también altamente probable, venirse a terminar la corrección que puede estar en la zona de los 72, es decir, yo sí que veo de momento fortaleza y recuperación alcista, porque vemos además una divergencia muy clara en el RSI, ¿vale? Muy clara, nos ha dejado un doble suelo muy claro, ¿vale? Pero tened en cuenta que, como digo, el precio puede hacer así, y nos puede hacer perfectamente así, dejarnos un lower low, venirse a la zona de los 72.000 dólares, 74, 72.000 dólares, ¿vale? Coger ahí liquidez y después volver otra vez para arriba, no en V, entiéndase lo que quiero decir, ¿vale? Puede hacer así, lo que haga, ¿vale? Aquí esto nadie lo sabe, pero quiero que entendáis eso, ¿vale? Y además el RSI aquí nos dejaría también otro mínimo más alto, muy probablemente, confirmándonos la divergencia, entonces ahí sí podríamos continuar subiendo, ¿vale? Pero lo que quiero que entendáis es eso, que ahora mismo estamos en un momento de indecisión. En spot, por supuesto que se podía haber aprovechado para meter alguna compra ahí, pero estamos en un momento de indecisión. Yo, mi manera de operar ya sabéis cuál es, ya sabéis que yo me gusta lo primero operar en scalping de muy cortito plazo, pero evidentemente, como el otro día os comenté, si meto varios
varias entradas en la zona de 81, por eso siempre meto varias entradas, ¿vale? Si meto varias entradas en la zona de 81 y llegamos luego a la zona de los 86 y tomo profit, como en mi caso hice, pues hombre, tomo profit, pero no cierro todo. ¿Por qué? Porque si finalmente esto es una ruptura definitiva y nos vamos a la zona de los 96, pues yo ya le entro en 81. ¿Por qué voy a cerrar todo? ¿No? Dejo un stop loss puesto aquí en beneficio y punto. Y si es al revés, si llegamos aquí y luego aquí yo veo patrones de reversión y entro en corto, igual tomo profit en 91, tomo profit en 87, pero ¿por qué voy a cerrar todo? Si luego imagínate que se nos va a 72, no sé si me explico, ¿vale? Esa es mi manera de operar y quiero que lo tengáis en cuenta, chicos, ¿vale? Y en el corto plazo, pues lo dicho, poco más que añadir, estamos en ese triángulo, en esa acumulación, los cortos que he abierto en el día de ayer, si rompemos, estaba esperando a ese máximo, ¿vale? De 88,800, pero en el día de hoy vamos a ver qué sucede. Y seguramente si superamos esa zona de los 88,500 ya me planteé cerrarlos y buscaremos otras opciones. Si por el contrario pues volvemos a caer y perdemos esa línea de tendencia, perdemos el triángulo a la baja, tomaré profit en la zona de los 86.000 dólares, tomaré algo y como acabo de explicar, dejaré algo abierto, por supuesto, a la baja, ¿vale? Y con respecto a Ethereum, vamos a repasarlo ahora sí. Por aquí lo tenemos, vamos a sacar el gráfico de medio plazo, que es donde se ve bien. Fijaros, seguimos igual, paraditos en la zona de resistencia de los 2.100 dólares, 2.080 dólares. Ahí seguimos acumulando, en este caso Ethereum. También se podría decir, aunque en este caso solo tenemos 2 toques de confirmación, pero también si miramos el gráfico de corto plazo, pues nos podría estar formando un triángulo, lo cual lo mismo es un patrón de continuación alcista, pero acabo de explicar que son bastante poco fiables los triángulos, aunque sí que es verdad que en el caso de Ethereum lo normal es que nos terminara de llegar por lo menos a la parte alta del canal después de haber roto la zona, ¿vale? A esa zona de los 2.200 dólares más o menos, ¿vale? Como digo, esa parte alta del canal, aunque, pues bueno, podríamos ver todavía otro apoyo a la zona de los 1.600 más o menos, en el caso de que Bitcoin, por ejemplo, también corrigiera y después volver a atacar esos niveles, ¿vale? Así que, pero bueno, esto tenemos que irlo viendo a corto plazo en gráficos de temporalidad baja para entender las estructuras y movimientos que nos va dejando el mercado, pero la situación de Ethereum es clarísima. Yo ya sabéis que opino que Ethereum en la situación en la que está todavía nos podría dejar, aquí no lo tengo, aquí me falta una resistencia de colocar que está por esta zona, ¿vale? Mañana os la traigo de todas maneras bien, no sé por qué no la tengo aquí bien colocada, creo que la tengo por aquí en oculto, pero bueno, no lo vamos a revisar ahora. ¿Vale? Como digo, todavía a Ethereum dentro de que puede caernos para hacernos un doble suelo, ¿vale? Por estos niveles hay que tener en cuenta que todavía podría venirse hasta la zona de esta zona que acabo de marcar, ¿vale? De los 1.500 dólares, esta zona del POC de los 1.630 dólares y desde ahí ya volver a remontar, pero lo que quiero decir, ¿vale? Porque eso no lo sabemos, yo no sé si va a llegar aquí, no sé si va a llegar aquí, no sé si va a llegar aquí, no lo sé, ¿vale? Yo analizo, lo tengo en cuenta, pero no lo sé, por lo tanto estos niveles para mí, bueno, a ver si dibujo medianamente bien, una cosa es dibujar un poco mal y otra cosa es lo que estaba haciendo. Estos niveles de aquí para mí, ¿vale? Y más, ¿vale? Incluso estos también, ¿vale? Estos niveles de a mí, para mí ya son niveles de acumulación a largo plazo de Ethereum. O sea, Ethereum es un buen proyecto, Ethereum no se va a ir, bajo mi punto de vista, no se va a ir a cero y yo de hecho es lo que voy haciendo. Oye, el precio cae, bueno, pues meto una comprita parcial y me espero que el precio va a hacer así, bueno, pues meto otra comprita parcial en spot, gestionando muy bien el capital, gestionando muy bien la cuenta, que el precio cae, meto otra compra parcial, ¿vale? Ese FUD, ese miedo que hay en el mercado de que Ethereum se va a ir a cero, Ethereum no remonta, ¿qué pasa con Ethereum? No va a haber al season este año, pues bueno, ahí lo he mencionado varias veces, cuando hay tanto FUD es cuando hay que plantearse que, oye, que igual es el momento de hacer alguna comprita, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver de momento si Ethereum, como digo, termina de llegar a esa zona de los 2.200 o lo dicho, si por el contrario se nos cae a la zona de los 1.900 de nuevo y vuelve a corregir, ¿vale? Que además, fijaros, si cogemos el gráfico de un poquito más de corto plazo, pues lo que comentábamos en el día de ayer también, lo que analizábamos en el día de ayer, ¿vale? Podría venirse a esta zona, fíjate, de los 2.000 dólares, zona de soporte, a buscar esa línea de tendencia sobre la que parece que viene subiendo desde el 11 de marzo. No es muy perfecta la línea de tendencia, ¿vale? Pero bueno, por esos niveles, ¿vale? Podría caer un poco más hasta la zona de los 2.000, ¿vale? 2.000, 1.995 más o menos, y desde ahí continuar, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver finalmente cómo resuelve
el triángulo, ¿vale? Y lo que sí que vemos es que el total market cap, que quería mostraroslo, pues bueno, sí que parece que está rompiendo. Ayer abrí y cerraba ya por fuera de esa línea de tendencia, por lo tanto parece que está rompiendo el triángulo y esto también podría dar pie al mercado a más alzas, ¿vale? Vamos a ver ahora sí qué sucede con las altcoins, con Kaspa, perdón. Antes de entrar con Kaspa quería comentar, creo que comenté cuando analizamos Link que se podía buscar una operativa alcista por estos niveles buscando precisamente esa parte alta del canal. Bueno, pues ya la tenemos ahí. Yo personalmente ya he tomado algo de profit, ahora voy a buscar también el gráfico y os lo comparto. No para decir, os lo dije, ni muchísimo menos, chicos, ¿vale? No para absolutamente nada. Sino para que veáis cómo, oye, al final buscando una buena operativa, una buena estrategia, poniendo un buen stop loss y buscando una buena entrada con paciencia, pues hay oportunidades también, aunque el mercado esté lateral o esté cayendo o lo que sea, siempre hay oportunidades, ¿vale? Y Solana igual, tomamos profit en la zona de los 140, le estoy esperando en 160, ya sabéis, para terminar el profit, pero bueno, veremos a ver si nos llega a esos niveles, ¿vale? Y vamos ahora sí a repasar Kaspa, ¿vale? Que, bueno, que es la que me habéis pedido para el día de hoy y que la tenemos, para mí, en una zona de soporte crucial, vital, ¿vale? Porque si pierde esa zona, si perdiera la zona de los 0,057, 0,05, ahí ya se mete en terreno peligroso, ¿vale? Y podría corregir, fíjate, hasta el 0,025, que es donde tiene el POC de esa acumulación o de ese rango inferior. Fíjate, el POC le tiene ahí abajo. Entonces, ahí ya se pondría un poco más feo el tema, ¿vale? Pero, desde luego, de momento está muy cerquita de una zona de soporte. El gráfico de Kaspa, no he mirado el fundamental, ¿vale? Pero no me convence demasiado, porque es un gráfico en el que lo que vemos son, fijaros, máximos. Es un patrón de reversión muy típico, ¿vale? Muy típico. De hecho, lo normal es que el precio en este tipo de gráficos o en este tipo de patrones, cuando rompe, haga algo así, suba a retestear o bien a retestear un poco más arriba para cazar a los stops de los últimos máximos, ¿vale? Que esto es algo muy típico. O bien, como mínimo, hacia esa mitad, ¿vale? Hacia esa, lo que sería la base, ¿vale? De esa estructura, ¿vale? De reversión. Y desde ahí, como digo, desde aquí o un poco más desde aquí, pues hacer algo así, ¿vale? Es algo muy probable en este patrón. No digo que vaya a suceder en Kaspa, pero quiero que lo tengáis en cuenta, igual que cuando vemos, por ejemplo, que esto es algo muy típico, que el precio de un activo sobre un soporte hace así y empieza a hacernos mínimos cada vez, primero mínimos descendentes, luego mínimos ascendentes, ¿vale? Nos hace así y entonces el precio es la típica tasa con asa, con la taza con asa, pero al revés, ¿vale? Y luego el precio hace así para después hacer así, ¿vale? O rompe la taza y luego se apoya y hace así, ¿vale? Algo así, los patrones nunca son perfectos, ¿vale? Pero quiero que entendáis que es precisamente el patrón que estamos viendo en Kaspa. Eso no quita, lo que acabo de explicar, que estamos en una zona de soporte, ¿vale? En una zona, bueno, ha rebotado, mejor dicho, sobre una zona de soporte. El punto óptimo de entrada, la zona óptima de entrada, era este de aquí abajo que estoy mencionando, ¿vale? Este de aquí era el punto óptimo de entrada, ¿vale? Ya se nos ha escapado, ya se nos ha quedado atrás, ¿vale? Así que hay que ver que en el RSI, por ejemplo, a pesar de que tenemos dos mínimos bajistas muy lejanos, tenemos una divergencia por la mínima, casi ni tenemos divergencia, ¿vale? Los mínimos sí que es verdad que estos mínimos están muy parejos y aquí los mínimos están muy alejados. Hay quien va a considerar que esto ya se puede considerar como una divergencia, tal vez sí, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que esto es una reversión en V y que el precio perfectamente podría venir. Igual que explicaba antes de Bitcoin, igual que explicaba de Ethereum, chicos, el precio podría continuar subiendo un poquito más y finalmente Bitcoin lo permite y luego venir a hacernos ahí un doble suelo y después ya pues ir a completar la estructura, ¿vale? Ir a completar esa posible estructura que estábamos mencionando antes, ¿vale? Si finalmente hace esto, desde luego nos daría un punto de entrada aquí excelente. Oye, quien le apasione el fundamental de Kaspa, que no lo he investigado y diga se va a ir a las nubes en el futuro, pues está en niveles en el que quizás se puede meter una compra parcial, ¿vale? Yo no voy a decir que no, pero hay que tener en cuenta este escenario que estoy planteando, ¿vale? Y si finalmente se da la vuelta, pues tenemos primera zona
obvia, clarísima, en la que yo tomaría algo de profit en el entorno de los 0,10, por poner un número redondo, porque ahí te aseguras que el precio va a llegar a la zona de 0,10. Después a la zona de 0,12, 0,1180, donde es casi probable que el precio, vamos, casi seguro que el precio llegue, porque es donde tenemos la zona de POC de toda esta acumulación que hemos visto aquí, de todo este patrón que hemos visto aquí. Y a partir de ahí, si el precio continúa subiendo, zona de 0,13, zona de 0,14, ahí ya un poquito en función de cómo cada uno se sienta a gusto con el profit que vaya teniendo. Y a partir de ahí yo personalmente, como digo, no he mirado el fundamental. Sin mirar el fundamental no llevaría más a largo plazo, porque no es un patrón que me guste, no llevaría más caspa a largo plazo. A quien le apasiona el fundamental, pues oye, puede tomar profit y quedarse en spot, quedarse holdeando lo que él considere que debe holdear, ¿vale? Pero ya os digo que la estructura que acabo de mencionar es un patrón clarísimo, en este caso de revergencia bajista, porque sería una taza a la inversa, ¿vale? Así que tenedlo, chicos, en cuenta, ¿vale? Y repasad muy bien el fundamental antes de invertir o de holdearla a largo plazo, ¿vale? Y nada más en el día de hoy. Vamos a ver si conseguimos salir hoy de esta acumulación. Hay que tener en cuenta que mañana vamos a conocer datos de PIB, creo que es mañana si no me equivoco, estamos a miércoles, a ver, que ya no sé ni en qué día vivo, estamos a miércoles, sí. Mañana vamos a conocer datos de PIB en Estados Unidos y va a haber volatilidad. Eso yo creo que sí que va a causar volatilidad, así que no me extrañaría tampoco que nos maree el precio de Bitcoin y las criptos un poquito más en el día de hoy por aquí, ¿vale? O incluso haga una ruptura, luego vuelva a entrar, o por arriba vuelva a entrar, nos maree un poco por la zona, a la espera de esos datos de PIB de mañana, y mañana sea cuando empezamos a ver movimiento fuerte en el mercado, ¿vale? Así que nada más, chicos, atentos al canal de Telegram, nos vemos ahí, dejad like, suscribiros y decidme qué cripto queréis para mañana, chicos. Buen día.